Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Antes de comenzar con la instrucción, recordemos el proceso que hemos estado haciendo en los videos anteriores para acercarnos al Mishkan, para acercarnos a la presencia del Creador. Primero declarando que Yahushua, Él es la puerta de las ovejas, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Mesías, Él es Yahweh hecho carne. Y declarando como lo dijo Kefa. Sobre esta declaración edificaré mi asamblea como la primera piedra. Entonces procedemos y el día de hoy pues les acompaño en este recorrido para acercarnos a la presencia del Creador. Los estoy guiando, en el cual nos acercamos al altar de sacrificio, que recordemos que es la representación de los animales que antes morían por nuestros pecados, como la representación del Mesías que muere por nuestros pecados para el perdón de nosotros, ¿ok? Entonces, igual cada una de las personas se tiene que presentar delante del Padre pidiendo perdón por nuestras acciones, pensamientos, palabras, toda aquella ofensa que sea un pecado delante del Creador, para limpiarnos con sus palabras que vienen siendo las aguas vivas, para que corran dentro de nosotros ríos de agua viva. Entonces nos acercamos a la fuente de bronce, que es la representación de las aguas vivas, como el Mesías, que Él nos lava las manos y nos lava los pies. Recordemos que las manos, derecha e izquierda, como la representación del primero y el último, del Mashiach y del príncipe heredero. Y de los pies como la representación de la Torá y de los profetas, como los dos testigos de Apocalipsis 11. También Zacarías 4, que estaría representando a lo que viene siendo los dos árboles de olivo que derraman aceite sobre la menorá. Bueno, recordemos también agua y sangre, representación de 441, que es la verdad, y esa verdad es la representación del Mesías. ¿Ok? Entonces, antes de avanzar a lo que viene siendo la puerta de la verdad, les recuerdo, es un recordatorio para todos aquellos nuevos. Pueden en la descripción, ahí está un enlace que se llama el canal El Pozo de Jacob. Pueden entrar ahí al Pozo de Jacob y pueden sacar aguas para que le den a sus familiares, a sus hijos, a sus hermanos, a sus vecinos, a quien ustedes gusten. Y también pueden limpiarse con esas aguas, su caminar, las enseñanzas que las religiones les han compartido, pero que son aguas sucias, como lo que estamos hablando el día de hoy, o que vamos a hablar el día de hoy, de las aguas, ¿ok? La separación de las aguas con las aguas, que en el video anterior habíamos hablado de eso, ¿no? Hay que separar enseñanzas del adversario y las enseñanzas de la luz, que es de Yahweh, ¿ok? De Satanás. Recordemos que Satanás representa adversario, alguien que está en contra de alguien. Eso quiere decir que Satanás estaba en contra de la enseñanza de la luz. Por eso mismo se le llama Satanás. Recordemos que a Kefas se le dice Satanás porque le dijo que le hace un comentario en el cual le dice: apártate de mí, Satanás. Le dice Yahushua. ¿Por qué? Porque esa no era la voluntad del Creador, que no muriese, sino que la voluntad del Creador es que diese la vida por la humanidad, ¿okay? Para el perdón de los pecados. Entonces, recordemos agua y sangre, 441, que representaría o que significa verdad para los 144. Y entonces entramos a la puerta de la verdad, que estaría representándose por el lugar santo, y vemos de frente de nosotros, podemos apreciar cómo está la mesa de la proposición, en el cual, en la representación de las 12 tribus, en el cual nos vamos a sentar el día de hoy. Nos sentamos delante de nuestros hermanos para poder compartirles el lejen de la tribu de Yosef. Recordemos que yo soy de la tribu de Yosef, entonces levanto el escudo de lo que viene siendo la tribu de Yosef para presentarme delante de mis hermanos y darles mesa. ¿Ok? Y recordemos que el siguiente utensilio es la menorá. La menorá, y le pedimos a Yahweh que por su grande compasión, misericordia y por medio de su ruaj haga descender sobre las personas que habitan aquí o que están en esta casa, que están en esta mesa el día de hoy probando el ejem,
pues descienda sobre nosotros ese temor de su palabra para poder hallar sabiduría, su poder de su palabra para hallar entendimiento, el consejo de su palabra para hallar el conocimiento del Mashiach, que vendría siendo profetizar su palabra. Entonces, recordemos que los siete espíritus, esa es la representación de los 7 espíritus, juntamente con los 7 Malak, que viene siendo Uriel, viene siendo, bueno, las 7 asambleas que estaría representándose juntamente con Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, ¿ok? Que vendría siendo donde podemos encontrar las 7 asambleas y los 7 ángeles, que es Uriel, Rafael, Raúl, Micael, Sarael, Rafael y Remiel. Entonces, pues también la escritura nos lleva en Mateo 5:15, que está muy interesante porque 515 vendría siendo la representación de tefilá y tefilá, y bueno, y el siguiente utensilio de lo que viene siendo los 7 espíritus de Yahweh, que es la menorá. El siguiente utensilio es el altar del incienso, que como ya lo hemos platicado anteriormente, de ahí nos vamos a pasar al altar del incienso, donde viene siendo que vamos a hacer tefilá y oración, ¿ok? Oración y ayuno. Entonces, pero por el momento todavía no lo vamos a hacer. Hasta aquí estamos en esta mesa dando lejen un pequeño aperitivo para después abrir el apetito para el alimento sólido, ¿ok? Entonces recordemos, solamente hacemos un pequeño recordatorio. Ya pasamos por la sangre, pasamos por el agua y llegamos a lo que viene siendo el Ruach. Entonces, agua es sangre y Ruach, los 3 testigos, Deuteronomio 17, Mateo 18, Deuteronomio 19, Primera de Juan 5, para que lo recordemos. Y bueno, en Mateo 15 recordemos que dice que no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para que lo tomemos en cuenta, que vendría siendo la representación del conocimiento de los 7 Ruach de Yahweh, que el Mashiach traía ese conocimiento, esa luz, que alumbraba a todas las personas que andaban en tinieblas, y la luz nos resplandece cada vez que nos acercamos a Él para poder hallar sabiduría por medio de su palabra. Pero para poder entender sabiduría o para poder llegar a ser sabios, primero tenemos que creer en Yahushua, en el cual su enseñanza es la que nos da esa sabiduría, nos da esa luz. Sin su enseñanza no podemos ser sabios. Bueno, entonces damos inicio. Viene siendo Bereshit 1:7, Génesis 1:7, y vendría así. E hizo Yahweh la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Bueno, como habíamos recordado, que hablamos en el verso anterior, que decía así: dijo Yahweh, haga expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Entonces aquí nos está confirmando lo que estamos diciendo en lo que viene siendo el verso anterior, porque aquí dice: separó las aguas que estaban debajo de la expansión. E hizo Yahweh la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, debajo, y de las aguas que estaban sobre la expansión, o sea, las dos aguas, las aguas de arriba y las aguas de abajo, como las aguas de la luz, del conocimiento del reino eterno del Padre, y de las aguas de la oscuridad se pudiese conectar, o también se puede ver las aguas del conocimiento elevado del Espíritu y las aguas en letra, que es en carne, que suele ser a veces más dura, pero el Espíritu es más elevado. Entonces, cuando uno anda en el Espíritu, la ley no tiene dominio sobre el Espíritu. ¿Por qué? Quiero recalcar algo muy importante. El hecho de que se diga esta palabra de que la ley no tiene derecho sobre el Espíritu, no es que la ley sea mala. O sea, la ley es buenísima, o sea, realmente es vital. O sea, si tú quieres entender las cosas espirituales, tú tienes que entender lo que viene siendo la Torá y los profetas, porque
Cuando nosotros entendemos eso, tú ya lo haces inconscientemente. O sea, no habría necesidad de que volvieses a leer algo que tú ya sabes. Claro, se hace o se establecieron las leyes porque, claro, siempre va a haber personas que sean de corazones duros y por ser una persona dura, ciertas cosas se les van a hacer más difíciles de hacer. Por ejemplo, ayudar al prójimo, honrar a tu padre, no robar, no mentir. Hay gente que lo hace porque es duro, pero si estuviese en el espíritu no lo hiciese. Entonces eso es algo que se va trabajando o que el Padre está trabajando constantemente en nosotros para apartarnos de hacer lo que es malo delante de la presencia del Creador para poder habitar en su presencia y así no entre esa maldad. Pero claro, es necesario eso para poder llegar. Es como un vehículo para poder llegar a nuestro destino y es muy importante, es muy importante. Entonces ahí lo interpretamos de forma escrita. Vamos con los números. Vamos con los números y dice así. Este está un poquito largo, ¿eh? A ver. 6 más 10 más 70 más 300 más 1 más 30 más 5 más 10 más 40 más 1 más 400 más 5 más 200 más 100 más 10 más 70 más 6 más 10 más 2 más 4 más 30 más 2 más 10 más 50 más 5 más 40 más 10 más 40 más 1 más 300 más 200 más 40 más 400 más 8 más 400 más 30 más 200 más 100 más 10 más 70 más 6 más 2 más 10 más 50 más 5 más 40 más 10 más 40 más 1 más 300 más 200 más 40 más 70 más 30 más 30 más 200 más 100 más 10 más 70 más 6 más 10 más 5 más 10 más 20 y más 50, vamos. 5540. A ver, si no mal recuerdo, este valor numérico es la suma de un momento. 5540. A ver. Si no mal recuerdo, vamos a anotarlo aquí primero. ¿Dónde nos quedamos? En Bereshit 1.7. 5540 es la suma de... Recordemos que eran 3 días y medio, ¿ok? La representación de los dos testigos que estarían muertos y después resucitarían por 3, veamos. Y faltaría lo que viene siendo del Mesías, 1440. No. Es en valor numérico, a ver. 5540. Bueno, ahorita a ver si puedo encontrar la conexión y les comparto. 5540. Bueno, lo que podemos apreciar viene siendo 55 como los 10 mandamientos. Recordemos que la primera se conecta con la décima y así, ¿no? La segunda con la novena, la tercera con la octava. Y cuando hacemos la suma, pues nos da un valor numérico de 55. Y pues 40, ¿no? Que viene siendo los 10 mandamientos, que vienen siendo las aguas, confirmando lo que estamos hablando aquí referente de la expansión de las aguas, ¿no? Y Yahweh hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. ¿Ok? Como 55 que viene siendo 10, ¿no? Como los 10 cielos en las aguas. Recordemos que el valor numérico de 40 es Mem, representaría las aguas, entonces las aguas de los cielos, que es lo que está haciendo la separación. ¿Ok? Se pueden ver así. Y ahora vamos a unir. Vamos a quitar esto.
Vamos a unir, viene siendo 14, ¿ok? Nos da un valor numérico de 14 y después cerrado nos da un valor numérico de 5. Vamos a poner el pictográfico. 5, el hombre con manos alzadas. 4 que viene siendo Dalet. 1 que viene siendo Aleph. 0 el universo. 4, o sea, ahí se puede ver el universo, el cielo, la eternidad más que nada. Se pudiese conectar. 5, hombre con manos alzadas, hombre con manos alzadas. Y lo que podemos apreciar aquí vendría siendo la revelación de la puerta como la expansión de los cielos, de la palabra dada en los cielos, en el universo, como la separación debajo de la expansión, como cuando dice separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión. Entonces podemos ver aquí como dos puertas, como las aguas que estaban debajo de la expansión y las que estaban sobre la expansión. ¿Ok? Que viene siendo la revelación de los firmamentos, por decirlo así. ¿Ok? Entonces recordemos que el firmamento se puede ver como el arco, porque recordemos que el planeta es así. Tiene lo que viene siendo, está encerrado en lo que viene siendo su firmamento, y también recordemos que la Tierra es plana, en el cual en sí, para que aquellas personas nuevas que me estén escuchando, pues la representación del planeta vendría siendo así, sería así. ¿Ok? Sí está encerrado, o sea, sí está encerrado en un círculo, pero la Tierra es plana. ¿Ok? Entonces recordemos que muchas de las creaciones están encerradas en un círculo. Un ejemplo, un huevo. El huevo donde nacen los pollitos está encerrado en un círculo. Nosotros normalmente venimos encerrados en lo que viene siendo en la bolsa antes de nacer. Y pudiese poner muchos ejemplos. La gota de agua, viceversa. Bueno, entonces para que lo tomemos en cuenta, o sea, la Tierra es plana, pero la Tierra sí está circular, pero está encerrado, porque abajo pues está la Tierra, todo el firmamento que lo sostiene, y arriba pues está la creación, ¿no? Lo que conocemos, animalitos y todo, ¿no? Bueno, entonces seguimos con lo que viene siendo la interpretación en símbolos. ¿Vale? Terminamos aquí con lo que viene siendo las letras. Dice así. Y por medio de su palabra, que viene siendo Yahushua, por medio de su conocimiento de la palabra, como la representación del fuego de su espíritu, que viene siendo, porque recordemos que el Creador creó todas las cosas con su espíritu, que viene siendo su sabiduría, que también es la representación, o sea, lo hizo con todo, con conocimiento, con sabiduría, con poder, con entendimiento, con todo, ¿no? Entonces, con todo lo que representa los 7 espíritus. Recordemos que la letra Shin es la representación de una menorá, y es la representación que hizo Yahweh por medio de sus 7 espíritus, la creación. ¿Ok? Entonces podemos ver que la representación de Yahweh, que viene siendo el Mashiach, que se hizo carne como el primero que vino a la tierra, y el último que viene siendo el príncipe heredero, que caminaría también sobre la tierra. Dice, él reveló el firmamento. El primogénito reveló en aquel tiempo por medio de su brazo, por medio de su espíritu, el firmamento, y separó. Y Yahweh separó por medio de su brazo lo que viene siendo las aguas que estaban debajo de la expansión, como una puerta, como lo que estábamos hablando, ¿no? Separando esas puertas para que nosotros pudiésemos habitar dentro de este hogar, por medio de su poder, que es su conocimiento, que es su palabra, entre las moradas. ¿Como cuáles moradas? Como los cielos, que recordemos que los cielos es la representación de planetas. Entonces están lo que viene siendo los 7 planetas que hemos hablado anteriormente,
que es la representación de los 7 cielos. Después viene siendo el octavo cielo, viene siendo Plutón. Son los 8 planetas, que son Mercurio, Venus, Marte, Tierra, Júpiter, Saturno, Urano, Plutón. Y después viene las constelaciones y después viene la faz donde está el trono de Yahweh, para después entrar a su eternidad, como esas 3 moradas que habíamos compartido. Y a ver, nos quedamos acá entre lo que es su palabra por medio de su semilla, ¿va? Las revelaciones de las aguas, o las separaciones de las aguas del firmamento por medio de su palabra, con sus 7 espíritus, que sería la representación de la bondad con el cual el Padre ungió al Mashiach, o sea, que asimismo adquirió esos 7 espíritus para poder crear la creación y separar las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, debajo del firmamento. Ok, entonces aquí ya podemos ver toda esa representación como el primero y el último. Aquí se ve la Taf, aquí podemos ver la representación, que recordemos que las 22 letras del alfabeto pictográfico es la representación de la revelación del lenguaje puro del Creador. O sea, es de la manera que el Padre se comunica con nosotros para darnos una enseñanza y para purificarnos, para entender los simbolismos, para poder entender los valores, para poder entender su conocimiento. Entonces seguimos avanzando, porque su palabra es apartada, así como lo es el primero y así como lo va a ser el último, porque Él es la voz del buen pastor, porque en su firmamento, en su arco, recordemos que el arco es la representación del firmamento, y el arco se puede representar como la túnica de colores, porque la túnica de colores se conecta juntamente con los 7 colores de Yahweh, como los 7 espíritus, como las 7 asambleas, como los 7 malak, en el cual está muy interesante, porque el Padre, les comparto que en un proceso de un estudio que yo estaba escuchando, yo siempre decía, y bueno, dentro de mis análisis yo decía, Padre, pero ¿cuáles son los 7 colores? O sea, perdón, ¿cuáles son los colores de la túnica de Yosef? Porque yo soy de la tribu de Yosef. Entonces yo me preguntaba, pero anteriormente había hecho ya un estudio de lo que viene siendo el prisma de Newton, en el cual la luz, cuando pasa por un prisma, cuando se descompone, están los 7 colores del arco iris. Y dije, claro, son los 7 colores, porque esos 7 colores se les dio a Noé, y ellos son nuestros patriarcas. Porque después del diluvio le dice, haré este pacto contigo. Y claro, esos son los colores. Y entonces esas son las túnicas. Entonces yo recibí por medio del Padre, esa túnica, por decirlo así, esos 7 colores. Y por eso, como ven, en mis estudios, en todo lo que pueden apreciar, siempre va a estar esos 7 colores. Siempre. De hecho, lo tengo en casi todo, en lo que viene siendo la página, en la menorá, en lo que viene siendo aquí también se puede apreciar que viene siendo el rojo, el naranja, se trata de establecer, ahí está, tiene un poco de naranja, el amarillo, el verde, el azul, el morado, el azul, perdón, y otro azul, que es el añil, y luego el morado, y así otra vez comenzamos nuevamente. Entonces, para que lo tomen en cuenta, el cual por eso nosotros ponemos esos 7 colores, ¿no? Porque es como restaura. O sea, la enseñanza o el mandato es mi Padre restaura, porque lo que hace el adversario es destruir a la familia. Lo que hace el Creador es no hacer que nazcan más niños. Entonces, la intención de todo esto del LGTB con la bandera y todo eso es eso. Es reducir a la población, y lo que nosotros es que por medio de su palabra vamos a hacer que se multiplique el pueblo por medio de la enseñanza, que se multipliquen y se multipliquen. Así se le dio el mandato a Noé. Entonces,
¿De qué manera honramos a nuestros padres, que son los patriarcas, que hacen la voluntad de nuestro Padre? Pues, haciendo caso a la enseñanza. Claro, esa es en ese tiempo era en letra, pero ahora la elevamos en la interpretación en espíritu. ¿Ok? Entonces, bueno, avanzamos. Dice, y entre lo que es la casa, lo que es el cuerpo, lo que viene siendo el alma y el espíritu, por el nombre, que viene siendo el brazo, el Mashiach, la semilla, la revelación de las aguas y la revelación de las aguas. Porque recordemos que el Mashiach reveló las aguas para que nosotros bebásemos, para que nosotros tengásemos vida eterna. Entonces se pudiese ver ahí como las aguas de la enseñanza para la purificación del hombre y separando las aguas de la oscuridad. ¿Ok? Y aquí se puede ver la palabra como Asher, en el cual recordemos que pues, se puede ver el 501 y 501 se viene siendo como la palabra de la menorá del príncipe heredero. ¿Ok? Entonces recordemos que también el Padre me dio, algo muy interesante es que el Padre me dio estas dos tribus por medio de mi madre, pero yo he recibido tribu por medio de mi Padre, por Yahushua, de la tribu de Judá. ¿Ok? Entonces por mi madre recibí, o sea, mi madre se puede ver de mi papá y mi mamá físicos, de Yosef, y por mi padre y madre se puede ver Yosef y Asher. Y por mi padre, que viene siendo Yahushua, pues la de Yahudá. Entonces, a ver, no he hecho la suma de esto. Vamos a ver. No había hecho la suma. A ver, denme un momento que aprovecho aquí para hacer algo. 501 más 156 más 30. 687. Interesante. 687. Que aquí se puede ver varias cosas como Lehem, que es 78. Se puede ver como plenitud, que es 76. Entonces, bueno, recordemos que el Lehem es lo que estamos dando y la plenitud es la representación para cumplir lo que viene siendo la ley y los profetas, darle su verdadero entendimiento. ¿Y de qué manera damos su verdadero entendimiento? Por lo que viene siendo el agua, la sangre, el agua y el espíritu. Los tres testigos, letras, números y símbolos. Entonces aquí pudiese ver algo más, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces dice de las aguas sobre el firmamento. Entonces sobre el firmamento, sobre lo que es el espíritu de poder. Recordemos que hay un espíritu de poder. A la revelación de la palabra del poder como el firmamento, como el arco, que viene siendo el arco iris, la representación también de arquearse como alguien que hace oración. Recordemos que el siguiente utensilio es el altar del incienso, pero que es el siguiente proceso del príncipe heredero como el tiempo del firmamento, en el cual por medio del poder del Mashiach, por medio de su espíritu, que es el poder, lo hizo y lo edificó, y fue así la revelación de su palabra como lo será en tiempos finales, el primero y el último. Y su brazo, su mano, juntamente con la semilla, con algo que dar, como que está sembrando o cosechando. Y fue así. O sea, se puede ver cómo el Padre, aún en estos tiempos, sigue sembrando la semilla en las personas, y nunca dejará de sembrar la semilla en las personas para separar las aguas de las aguas, o separar la oscuridad, separar la luz de la oscuridad. Entonces, recordemos que necesitamos ser buena tierra para poder que esa semilla crezca y dé fruto al 30, al 70 y al 100 por 1. Entonces es importante. Bueno, es todo. Creo que terminamos. Que tengan un excelente día. Bendiciones, bendiciones. Shalom, shalom.
Eres la fuente que me inspira. De ti salen las melodías que fluyen en mi corazón. Para ti, Yahweh, es mi adoración. Desde el vientre de mi madre me escogiste. Me elegiste, por ti sellada estoy. En mi desesperación clamé a ti y me sanaste. Me inundaste de tu amor. ¿Qué hubiera sido de mí sin ti si no me hubieras rescatado? Eres mi sanador y mi libertador. Levanto mis manos al cielo en adoración. Eres mi escudo, mi roca fuerte. Y quiero beber, porque sé que no tendré sed jamás. Eres mi roca, mi pronto auxilio tú. Eres mi refugio tú, amado mío. A ti clamé y me sanaste, Rey. Hiciste subir mi alma del Seol. Grande es tu amor, grande es tu fidelidad. Abba. En ti está mi fe y no desmayar. Eres mi escudo, mi roca fuerte. En ti está mi esperanza. Oh Yahweh, toda la eternidad. Daily Ramírez. Melodías del corazón para mi Abacados.